duda, al estar en este lugar, reconozco que no porque yo esté aquí, sino porque la presencia de Dios, Él mismo dijo que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaría Él. Así que habemos más de 2 o 3 esta noche en este lugar. Así que sin duda su presencia estará en medio nuestro y su presencia será quien hablará a nuestros corazones y a nuestra mente. Pero antes vamos a rogarle una vez más que sea Él que pueda dirigir este momento, este tiempo, y que todo lo que podamos oír venga de Él. Amado Padre que estás en el cielo, alabado y santificado sea tu nombre una vez más, Padre nuestro. Estamos en este lugar, hemos venido a este lugar, porque al venir, primero queremos tener un encuentro contigo. Y en segundo lugar, Señor, queremos que tú vuelvas a hablar a nuestras mentes, que tú continúes formándonos, educándonos y enseñándonos cuál es el camino correcto que tú quieres que nosotros podamos caminar como tus hijos. Permite que sea tú una nueva vez, a través del poder de tu Espíritu, que pueda hablar a través de mí. Y que lo que sea que podamos decir sea para gloria y honra tuya y bendición de la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y de aquellos que pueden escucharnos a través de los medios que tú también has provisto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Tengo una pregunta muy común, una pregunta quizá muy sencilla, podríamos decir de alguna manera, y es, ¿por qué se perderán los hombres o por qué se perderá el ser humano? Ya tenemos el contexto de que un día el Señor volverá y habrán 2 grupos, unos serán un grupo para salvación y otro será un grupo para perdición. ¿Cuál será la diferencia real entre estos 2 grupos? ¿Usted se lo ha preguntado? Bueno, yo creo que la pregunta, diríamos muchos de nosotros, es muy sencilla. Y la típica respuesta cristiana es por el pecado, por la desobediencia. El pecado separó al hombre de Dios, el pecado lleva al hombre al mal. Y entonces como cristianos y cuerpo de Cristo, hemos predicado esto por mucho tiempo. Y hemos invitado a la gente y hemos dicho a la gente, tienes que dejar el pecado para que entonces puedas ser salvo. La cosa es que a veces no queda muy claro del todo, porque, bueno, si por el pecado se van a perder los hombres, ¿y entonces los otros por qué se van a salvar? Porque igual las Escrituras por lo menos enseñan de que santo no ha habido ninguno, solo que uno, y es Jesucristo. Solo Él ha sido santo. Entendemos que solo Jesucristo no ha pecado nunca. Después todo lo demás, tanto lo que estamos aquí hoy, tenemos pecado, somos hechos pecado, hemos nacido en pecado, como quizás los que no necesariamente están dispuestos a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios y a conocer cada día más de Dios. Ambos cometemos pecado, ambos somos naturalmente pecaminosos. Bueno, Santiago dice de que no pecamos por la tentación, sino que de nuestra propia concupiscencia pecamos. No solamente lo que está afuera, sino hay algo aún más allá, más dentro de nosotros. El salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Desde antes de nacer ya él estaba diciendo, yo era un pecador. Entonces, ¿cómo es que unos se pierden por el pecado y otros se van a salvar aún siendo pecadores? Es un poco confuso, hay muchas creencias y una de ellas es una vez salvo, siempre salvo. Alguien resolvió esto muy rápido y dijo, no nos vamos a ir a romper la cabeza. Si Jesucristo vino a morir y Jesucristo dice que el que cree en Él se salva y yo he decidido creer en Jesús, ya yo me salvé, ya no me enrede más el asunto, déjamelo así. Y hay diferentes creencias por allí. Pero la realidad es que el hombre no necesariamente se pierde o se salva porque sea más o porque sea menos pecador. Esa no es la razón de la salvación de los seres humanos. De paso, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, que todo el mundo conoce, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. De manera que no es el pecado lo que, según ese texto, hace que el hombre se pierda, sino el que decide no creer en Jesucristo, rechaza a Jesucristo. Pero no dice que es el pecador, sino el que rechaza a Jesucristo. Pero de manera más profunda, yo quisiera que estudiáramos una historia de manera especial esta noche, a ver si me tomo el menos tiempo posible, porque ya no me gusta hablar. Ya yo dejé eso de estar hablando, así que ya la gente de los equipos no tiene que coger presión conmigo, no, ya yo soy diferente.
Quiero que abran sus Biblias conmigo. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. El libro de Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y vamos a entender un poco allí por qué se pierden o por qué se salvan los hombres. Dice la historia, y usted la conoce muy bien, es la historia del endemoniado de Gadara. Dice, versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba a casa, sino en los sepulcros. Vamos a tomar detalles para poder entender la historia luego. ¿Qué fue lo que vino a Jesucristo? ¿Quién vino a Jesucristo? ¿Quién vino a Jesucristo según el texto? Vino un hombre que estaba endemoniado. ¿Vino un quién? Un hombre. Tome eso en cuenta. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿A dónde ellos no querían que Jesús le mande? Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos y se los permitió. Y les dio permiso, dice otras traducciones. Bueno, ahí voy a tomar, ahí están prácticamente los detalles que quiero asumir de la historia. No voy a hablar del endemoniado como tal. Quiero tomar algunos datos de algo que sucedió. Está viniendo un hombre que según el texto está endemoniado y vamos a tratar de entrar un poco en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y está viniendo ¿quién? ¿Quién era que estaba viniendo? Un hombre. ¿A quién estaba viniendo? A Jesús. Viene un hombre a Jesús. ¿Eso le suena a algo? Viene un hombre a Jesús, viene Jesús a un hombre, viene un hombre a Jesús, viene Jesús a un hombre. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvar. Y ahora está viniendo este hombre. ¿En qué condición según el texto? Endemoniado, desnudo. Dice que le ataban, ya no vivía más con su familia, sino que vivía ¿dónde? En los sepulcros. Y este hombre con esta desgracia de vida está viniendo ¿a quién? A Jesús. Y eso me parece bien interesante, porque las Escrituras me enseñan que Jesús, junto con los otros dioses, Dios del Espíritu, Dios Padre, es el Padre de todo. De manera que quien está viniendo a Él es su propia criatura. Es su propia criatura. Y usted, bueno, yo creo que tengo el mejor contexto ahora mismo, porque yo no me imagino a Dariel viniendo hacia mí. Por cierto, el bebé se llama Dariel. Ese nombre fue muy pensado, valga la aclaración. Y yo no me imagino a mi hijo corriendo y viniendo hacia mí, de alguna manera buscando ayuda, que yo no salga a ayudarlo. ¿Usted se imagina eso? Un padre que ve a su hijo corriendo porque la desgracia de la vida se lo está comiendo y el padre simplemente ignora al hijo. Yo, bueno, hasta ahora no he visto ese padre. Es cierto que hay muchos padres que quizás no cumplen bien sus roles, pero es difícil. Y más en edades quizás como está el mío, tan tierno, tan expuesto a los peligros. Está viniendo este hombre a Jesús y está lleno de demonios. Y ahora los demonios traen a este hombre con su vida destrozada delante de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿qué estos demonios son locos? Porque si los demonios traen a mi hijo con una vida destrozada delante de mí, ¿cuál usted cree que va a ser mi reacción? Atacar a los demonios. Y es interesante porque el texto dice que entonces ellos miraban a Jesucristo y le dicen a Jesucristo: te rogamos que no nos mandes al abismo. Lo interesante es que la palabra griega para la traducción de abismo es la misma palabra que se utiliza para profundidades subterráneas, las profundidades del mar, lo que quizás para los griegos era conocido como el infierno, y es la misma palabra que se usa en el hebreo para Seol.
para muertos, para tumbas, para estar muertos literalmente. De manera que cuando ellos le dicen a Jesucristo, no nos mande al abismo, lo que ellos le estaban diciendo a Jesús era, no nos dejes caer por el despeñadero simple y llanamente. Lo que ellos le estaban diciendo a Jesús era, no nos mate. No nos mande a dormir, no nos mande al sepulcro, no nos mande al infierno, no nos mate. Y yo me pregunto, ¿y por qué esto? Qué atrevido, primero. Si tú sabes que ese es el papá de ese muchacho que tú estás desbaratando y tú lo traes y tú vienes con él, mira, me lo estoy comiendo, pero no me mate. Literalmente, lo que los demonios están haciendo es una burla delante de Jesucristo. En otras palabras, lo que los demonios están haciendo con Jesús, eso es lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, tentarle. ¿O no dice las Escrituras que luego que Jesús fue levantado y fue bautizado, fue llevado por el Espíritu a dónde? ¿Y qué hizo el demonio automáticamente? Salir detrás de Jesucristo, ¿para qué? Si usted busca los encuentros de Jesús con el diablo, los encuentros de Jesús con los demonios, hay una peculiaridad. Y es que estos no venían a Jesús por cualquier cosa. Estos venían a Jesús para tentarlo, para ver de la manera que era posible hacerlo caer. Al diablo no le importaba las consecuencias o a quién Jesús matara o no matara. El diablo lo único que quería ver era que Jesús cayera en sus trampas, tentarlo. Porque lo único que el diablo sabe hacer es tentar, y eso es lo que ha hecho en todo tiempo desde el inicio, tentar, tentar y tentar. Y lo hacía a través de los demonios, y lo hacía a través de los líderes religiosos, y lo hacía a través de los judíos, y lo hacía a través de cualquier persona que él podía usar para llegar a Jesucristo. Lo hizo a través de Pedro, su propio discípulo, tentarle. Y Jesús tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Porque el interés de Satanás no era simplemente... El interés de Satanás era simplemente tentar a Jesús y hacer que Jesús cayera. A él no le importaba las consecuencias, el método o el cómo. A él no le importaba aún arriesgar a sus propios demonios, poseyendo a este muchacho, a este hombre, trayéndolo delante de su padre y decirle, no me mates. En cambio, ellos están reconociendo que si Jesús quería, tenía el poder ¿para qué? Para mandarlo al abismo, para matarlos. Ellos se están poniendo la idea en la mente de Jesucristo. Y yo digo, pero no simplemente están poniendo la idea de que lo mate o lo elimine, sino que traen un hijo de él destruido, destrozado, sin familia, durmiendo en los sepulcros, desnudo, son las palabras que la Biblia utiliza para describir la humillación grande o más grande que un hombre quizás podía haber tenido. Humillado. Le traen su hijo, vuelto una porquería, humillado, y aún así le dice, no nos mates. ¿Qué estaban buscando los demonios con esto delante de Jesucristo? ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Y yo creo que el detalle lo podemos encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 8 igual. Esta historia del demonio gadareno fue contada por Mateo, Marcos y Lucas, pero cada uno da un detalle diferente. Por ejemplo, Mateo agrega un detalle que Lucas no necesariamente agregó. Si usted va a Mateo capítulo 8, versículo 26, el texto dice que también ellos le dijeron, versículo 29, perdón. Versículo 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? ¿Cuándo? ¿Por qué usted cree que le dijeron antes de tiempo? ¿Por qué usted cree que le dijeron antes de tiempo? Porque ellos saben que hay un tiempo determinado cuando a ellos les toca morir. Porque ellos saben que el tiempo que el Padre ha designado en su sola voluntad no era en ese momento. Porque ellos saben que el tiempo de la eliminación de aún aquellos demonios caídos no era ahí cuando ellos se están tomando al Hijo de Dios, destruyendo la vida de aquel ser, no era el tiempo. Y ellos sabían también que no era el tiempo. Pero es que yo digo que Satanás es muy astuto. Y se lo dicen en la cara a Jesucristo. Y usted dice, bueno, Jesús también lo sabía y Jesús dijo, no, por eso no te voy a matar. Hermano, vamos a ser un poco más sincero, diría yo. Jesús viene a la tierra
para buscar y salvar a todo aquello que se había perdido. Y Jesús se encuentra delante de uno que se había perdido. ¿Qué deseo usted cree que salía del corazón de Jesucristo? Salvarlo. O sea, yo me pongo quizás en el lugar de Jesucristo, viendo a mi hijo en la condición que estos demonios lo tienen, y créanme, mi deseo no es simplemente recuperar a Daniel, mi deseo es por lo menos darle una mordida a un demonio de eso. Vamos a ser sinceros, quizás no tenemos demonios hoy en día, pero cuántas cosas no están oprimiendo y desgraciándole la vida a nuestros hijos, que nosotros, si fuera de nosotros el poder, ya no lo hubiésemos arrancado de la vida de esos muchachos. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos quieren tentar a Jesús con matarlos antes de tiempo? Y es sencillo, porque ellos sabían que si Jesús hacía esto, estaría haciendo lo que él creía que era bueno, pero no necesariamente la voluntad de su Padre. Y Jesús no vino a la tierra a hacer lo que él creía que era bueno, de manera que es interesante, si usted mira un diagrama de la vida de Jesucristo, cada etapa de la vida de Jesucristo no consta de lo que él hubiese querido o él creía que debía hacer, consta de haberse sometido a la voluntad de su Padre. Déjeme decirle más. Si usted mira rápidamente, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12-13, un texto que todos conocemos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré y seré tan grande o tan poderoso. ¿Quién decía eso? Satanás, porque el deseo de Dios, el deseo de Satanás no era vivir a la voluntad de Dios, el deseo de Satanás era vivir a su propia voluntad de lo que él creía que debía hacer o lo que él creía que era bueno para hacer. Pero él no solamente vivía de lo que él creía o de lo que él quería, sino que cuando Satanás viene a esta tierra delante de Adán y Eva, en Génesis capítulo 1 y 6, usted lo conoce, pero de manera específica, le dice la serpiente a la mujer, que era astuta más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Nota, la serpiente no le dijo a la mujer no comas del árbol o come del árbol. Lo que la serpiente está poniendo en duda en la mente de la mujer es lo que Dios le ha dicho a la mujer que haga o no haga. De modo que Satanás ya no solamente... Él decide no vivir debajo de la voluntad de Dios. Él decide no practicar la voluntad de Dios. Él decide hacer lo que a él le da su gana, menos la voluntad de Dios. Pero ya no solamente lo decide para él, sino que ahora también lo propone donde quiera él va. Y la propuesta de Satanás para los ángeles caídos fue, ustedes no tienen que vivir bajo la voluntad de Dios. Y la propuesta de Satanás para Adán y Eva fue, ustedes no tienen que vivir bajo la voluntad de Dios. Y la propuesta de Satanás a través del endemoniado gadareno, a través de los demonios, fue decirle a Jesucristo, tú no tienes que vivir bajo la voluntad de Dios. La diferencia que los seres angelicales, Adán y Eva y otros cayeron, Jesucristo no se sujetó a las enseñanzas de Satanás. La diferencia es que si usted mira el diagrama de la vida de Jesús, desde que era un niño, por ejemplo, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para ¿con quién? Para con Dios. En su vida de joven, según Mateo 3:13, cuando Jesús viene para ser bautizado, dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? La voluntad de Dios, toda justicia, lo que Dios ha dicho que hagamos. Juan, qué buen corazón tú tienes, pero eso no sirve de nada. Lo que aquí importa es lo que Dios declaró. Pero Jesús inicia su ministerio y no bien ha comenzado su ministerio, lo primero que sale por ahí diciendo es, porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, según Juan 6:38, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, de mi Padre. Pero no solamente en su niñez, no solamente en su juventud, no solamente en su ministerio, en su muerte, en la última hora de su muerte, según Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué?
como yo quiero, sino que sea como tú quieres. El ejemplo de la vida de Jesucristo para nosotros como niños, como joven, nuestro ministerio, en nuestra muerte, en la cama, en el lecho, en la enfermedad, es vivir bajo la voluntad de Dios. La diferencia, según las Escrituras, de Jesucristo, el que venció, el que triunfó, el que está sentado en el trono, es que se sometió a la voluntad de su Padre, el Dios Supremo. La diferencia con Satanás es que no se sometió a la voluntad del Padre. Y su mensaje es, no te sometas. Déjame decirte, ninguno de nosotros nos vamos a salvar por dejar de pecar o pecar. Ni el que deja de pecar, ni el que peca, de paso. Eso no está en nuestro control. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa. No lo digo yo, lo dice el texto. Y eso no lo controla usted ni yo. Lo único que usted y yo sí podemos controlar es una sola cosa. Es nuestra decisión. Es a quién seguimos o a quién no seguimos. El ejemplo, Eva. A Eva nadie la sometió a que hiciera lo que ella hizo. Eva no pecó porque se comió la manzana. Eva pecó porque escuchó la enseñanza de Satanás sobre la enseñanza de Jesucristo, sobre la enseñanza de Dios, y decidió hacer como dijo la serpiente, no someterse a Dios. Los que entrarán al reino de los cielos llegarán no porque dejaron de pecar, no porque fueron gente buena, no porque dieron mucho pan, no porque dieron mucha comida. De paso, hay un texto que dice que unos le dirán a Jesucristo, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y Jesucristo le dirá, apartado de mí que no te conozco, porque todo lo que hiciste lo hiciste bajo tu propia voluntad, no la mía. Lo que sí podemos hacer para ser salvos es decidir someternos a la voluntad de nuestro Padre Dios. Y déjame decirte, alguien me dijo, es imposible alcanzar la salvación a través de someternos. Porque el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, pastor. Yo quiero ser el mejor cristiano y no logro serlo. Eso no tiene que ver. Eso está hablando de tu debilidad, de tu naturaleza. Eso está hablando de que tú no controlas la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti. De eso es que está hablando Pablo. Eso es otro tema. Pero someterte, sí puedes someterte. Y Jesús no solamente lo vivió, Jesús da ejemplo de cómo hacerlo. El texto dice que Jesús crecía en sabiduría delante de los ojos de Dios. Pero no solamente crecía. La demostración de que Jesús vivía bajo la voluntad de Dios era que Jesús, todo lo que salía de su boca, todo lo que decía o todo lo que enseñaba, era a través de un escrito está. Incluso cuando se le paró a leer el libro de Isaías y dijo, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Dice el texto, y leyendo las Escrituras, la voluntad del Padre, porque este es el problema. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos cumplir y seguir la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Cómo ahora lo hacemos? Es sencillo, Jesús dio el mismo ejemplo. Dios revela su voluntad de dos maneras. Su voluntad revelada, sus escrituras. Lo que ya habló a través de los hombres y de los profetas, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Esto es revelado. Si usted se pregunta, pastor, ¿cuánto yo tengo que saber del sábado para ser salvo? Usted no necesita que el pastor se lo diga, porque Jesús lo reveló aquí. Si usted se pregunta, ¿cuáles son los mandamientos de mi Padre Dios? Usted no necesita que yo se lo diga, porque aquí está revelado. Dios se lo ha revelado. Usted nada más tiene que buscarlo, estudiarlo, conocerlo y saberlo. Eso es revelado. Pero hay una voluntad no necesariamente revelada. ¿Y cómo accedemos a esa voluntad? Bueno, Jesús mismo da el mejor ejemplo. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en dificultades esa noche antes de su crucifixión? ¿Qué dice el texto que hizo? ¿Qué hizo? Orar. Orar. Orar no solamente quiere decir cerrar los ojos y decir, Padre nuestro, mira, estos son mis líos, ayúdame en el nombre de Jesús, amén. Orar no es solo eso, en esencia. Orar significa tener una relación con Dios verdadera. Orar significa de poder tener una intimidad con Dios. Por eso Él le dijo, entra a tu aposento y allí postrado, habla a tu Padre que está en los cielos. No
pastor, entonces hay que irse solamente a las habitaciones para orar. No es solamente la habitación. Lo que él está diciendo, que la habitación, que es el lugar de intimidad del hogar, de la casa, entra ahí y en ese momento tú vas a encontrar intimidad con Dios. Tú vas a encontrar relación verdadera con Dios. Dios revela su voluntad a través de sus escrituras. Dios revela su voluntad a través de nuestra relación con Dios. Déjame decirte, hay personas que han recibido revelación de Dios manejando su carro, porque en su forma de relacionarse, mientras manejan su carro por muchas horas, Dios les habla. Porque en su manera quizás de ayudar, de trabajar, de servir, Dios les habla. A través de la forma como Dios te hable a ti por tu relación con Él, Dios hablará. Pero Dios necesita que tú busques su revelación. Y Dios necesita que tengamos relación con Él para que esa voluntad pueda ser revelada para cada uno de nosotros. Yo creo que esto es simple y ya sabemos la diferencia. La única manera que un pecador podrá entrar al reino de los cielos es buscando cada día la voluntad del Padre Dios. ¿Qué hago con eso ahora? Porque esto yo creo que no es nada nuevo. Yo no estoy predicando nada nuevo. Esto se ha hablado demasiado durante todo tiempo de la iglesia. El asunto es que muchas veces entendemos y creemos que la voluntad de Dios ha sido dada o fue dada para ir a hacer obra misionera, para ir a visitar a los presos a la cárcel, para ir a ver a los enfermos al hospital. Tenemos una cosmovisión que la voluntad de Dios tiene que ver con lo que hacemos en la iglesia. Y la voluntad de Dios no es solamente para lo que hacemos en la iglesia. Sí, Dios necesita dirigir la iglesia. Dios necesita que tú te preguntes si realmente Él quiere que tú des la semana de oración en la iglesia. Dios necesita que tú te preguntes si realmente Él está promoviendo una semana de verano, un VBS para la iglesia. Dios necesita que tú te lo preguntes. Sí, sí, es cierto. Eso es en la vida de la iglesia. Pero cuando tú sales de la iglesia, tú sigues teniendo vida. ¿Y qué hago con mi vida? ¿Hago lo que me da mi gana? No. No solamente cuando tú vayas a buscar el novio o la novia, ora y trata de preguntarle a Dios cuál es la muchacha buena o cuál es el muchacho bueno. Dios quiere que esto sea una experiencia diaria, en todo momento. Cada vez que nos despertamos, cada vez que nos acostamos, cada vez que dormimos, cada vez que estamos caminando. El deseo de Dios, bueno, el ejemplo de la vida de Jesucristo, era que en todo tiempo lo primero que Él se preocupaba de buscar o de saber o de conocer, no era la solución al problema, era, papá, ¿qué tú opinas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La conoces? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para contigo? La única manera que nosotros podremos entrar al reino de los cielos es conociendo, es buscando y es viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. El ejemplo está dado. Jesús lo logró, Jesús lo hizo, para que tú y yo ahora podamos practicar lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado. Y viviendo como Él vivió, no te preocupes si tú vas a poder dejar el pecado, si tú vas a poder dejar la música, si tú vas a poder dejar el gusto por las cosas del mundo. Esa no tiene que ser tu preocupación. Tu preocupación debe ser cada día tratar de saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Déjame decirte, ¿cuántos quisieran vivir bajo la voluntad de Dios? Amén, todos, ¿verdad? Gloria a Dios, eso me lleva al cielo. A Jesucristo lo llevó a la cruz. A Jesucristo lo llevó a la cruz. No se haga como yo quiero. Yo quiero que tú pases de mí esta copa. Jesucristo no estaba diciéndole, era pásala sobre mí. No, era yo no quiero. Si de mí costara, yo no lo hiciera. Pero no se haga como yo quiero. Hágase como usted quiera. Sin importar lo que cueste seguir la voluntad de Dios. Amigo mío, querido, hermano, tíos, padres, aquí yo tengo de todo un poco. La única manera que vamos a llegar al cielo es siguiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Es practicando esa voluntad, es buscando esa voluntad.
pero no necesariamente la Biblia asegura que la voluntad de Dios nos va a llevar siempre a un camino estable, cómodo, donde nada pasará. La Biblia muestra en Jesús que también puede llevarnos a la cruz, que puede llevarnos a lugares que pudiéramos llegar a pensar, siguiendo la voluntad de Dios me quedé sin Dios. Siguiendo la voluntad de Dios llegué hasta la muerte. No importa si nos tenemos que pasar por la muerte, por la cruz, por el desierto, por donde tengamos que pasar. Si estamos cumpliendo, si estamos viviendo y si estamos buscando la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros, yo tengo la certeza, por el ejemplo que Jesucristo me muestra, de que tu camino, mi camino, será el camino mejor para cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas llegaremos donde Dios quiera llevarnos, sin importar lo que cueste o dónde tengamos que ir. Porque su voluntad es lo mejor que puede sucedernos a cada uno de nosotros. Rechazar esa voluntad costó vivir en un mundo de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Acercarnos a esa voluntad ha abierto nueva vez la esperanza de vida para todos aquellos que deciden buscarla y seguirla. Que Dios nos ayude a poder vivir vidas cristianas dependiendo de lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Que Dios pueda ayudarnos como líderes, como padres, como familia. No solamente sentarnos a hacer un bosquejo, un plan, un calendario para lo que yo creo que la iglesia necesita, sino que en ese calendario podamos revelar la voluntad de Dios para esta iglesia. Y créame, no importa si vienen 100, 1 o 2, la cantidad no es lo importante es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque al estudiar tus palabras esta noche, hemos entendido que esto no se trata de lo que yo puedo hacer en cuanto al pecado, si peco o no peco, si mi naturaleza, si no mi naturaleza, no se trata de eso, se trata de llegar donde ti y rendirme a tus pies, pidiendo y buscando tu voluntad para cada día de mi vida. Permite, Señor, que los que estamos aquí reunidos y los que nos han podido escuchar a través de los medios, podamos entender la relevancia, la necesidad y la importancia de vivir bajo tu voluntad. Porque lo único bueno que hay en esta tierra, Señor, es vivir siendo guiado por tu voluntad. Y porque es la única manera que nos ha mostrado en las Escrituras, a través de la cual podemos volver a nuestra patria celestial. Permite, Señor, que cada padre aquí presente pueda poner este principio como su primer estandarte, que si quizás no lo hemos hecho hasta aquí, hasta hoy, de hoy en adelante, Señor, podamos rendirnos y dejar de querer manipular, controlar y llevar nuestra vida como nosotros creemos o se nos ha enseñado. En cambio, Señor, ayúdanos de aquí en adelante a poder rendirnos delante de ti y poder entregar nuestra vida a ti y que tú seas el guía, que tú seas el barco, que tú seas el timón, que tú seas el que conduce nuestras vidas. Y junto a la nuestra, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y de manera especial, Señor, a esta tu iglesia. Que esta iglesia de Boca Ratón sea la iglesia que se pueda dejar dirigir por ti, donde tu voluntad, donde tu presencia sea la que gobierne en medio nuestro y que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, no simplemente para alcanzar y entrar al cielo, sino porque es lo mejor que podemos hacer mientras vida tengamos en esta tierra. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de tus escrituras. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y que podamos tener una noche en paz y que podamos descansar para el día de mañana.